creo que se está configurando una mesa con mucha coherencia, de modo que no pocas de las cosas que voy a decir pues encontrarán eco con lo que ya ha sido dicho por mis compañeros. Las reflexiones que les quiero proponer están incardinadas a la obra de este cura poblano, Diego de Villavicencio, que estoy editando para una colección que no quiero perder oportunidad ahora de comentarles también para que tenga mayor dimensión las reflexiones que les voy a proponer. Este es un proyecto de ciencia básica que ha recibido un magnífico respaldo por parte de los colegas que se dedican al estudio de los textos coloniales, y que intenta justamente proponer insumos a la investigación de los interesados en la época novohispana, no solamente filólogos, sino también antropólogos, historiadores del derecho, etc. Es un proyecto que se concretó en una colección en la editorial hispano-alemana, que es Iberoamericana Verfurt, gracias a pues la buena voluntad de su director. En realidad, bueno, se nos fue hace un mes, acaba de morir Klaus Verfurt, pero bueno, nos dejó muy bien encaminada esta colección. Es una colección que está, digamos, bien sustentada, con un magnífico consejo editorial y que apunta a una magnífica recepción de este tipo de textos que, como digo, su propósito es contribuir como insumos a la investigación a los especialistas en estas cosas. Les cuento así rápidamente los números que van para ver en dónde queda nuestro libro, del que comentaremos. Hay hasta la fecha 4 números publicados. Un primer número que es este, que es una revisión general de los proyectos editoriales que en principio conformarán la colección. La colección, a diferencia del proyecto, no tiene fecha de fin, es decir, la colección, una vez iniciada, pues esperemos que se mantenga por muchos años, pero los proyectos que están reseñados aquí son solo 16. Entre ellos ya tenemos publicados la primera edición, que estuvo a cargo de Arnulfo Herrera, El Mordecaiito. Es un libelo lanzado en el siglo XVIII contra autoridades franciscanas, aparentemente por otro franciscano. Es un anónimo, es una buena muestra de cómo el uso del talento y la discordia pueden asentarse en un presunto documento de carácter jurídico. Evidentemente se plantea como de carácter jurídico, no lo es. Es una suerte de infamaciones que nos revelan que la actividad eclesiástica evidentemente no era monolítica, ¿no? Que había un montón de rivalidades, y entre ellas el criollismo que se estaba dejando sentir. Hay un par de documentos que discuten, por ejemplo, este discute el estatus ficcional histórico de una relación que escribió un contemporáneo de Sor Juana, don Carlos de Sigüenza y Góngora, de un viaje que se ha ido conociendo como ficcional. Sin embargo, Antonio Lorente, el editor de este documento, propone una lectura histórica muy interesante, avalada con documentación pertinente. Es decir, que se trató de un viaje real, lo que pone muy incómodos a algunos teóricos de la literatura novohispana que han intentado encontrar en esto los inicios de la novela moderna, lo cual, bueno, no viene mucho al caso. El primer documento que trata cuestiones de carácter indígena es este, editado por nuestro compañero de Guanajuato, David Wright, que es
es, a decir del propio editor, la Ilíada de los otomíes. Es un texto que narra la conquista de los chichimecas por parte de los españoles y de los otomíes que estaban colaborando con los españoles. Es un documento valiosísimo para comprender la historia de la evangelización de esta parte del país, y que incardinaba varias dificultades de carácter filológico, como el hecho de que está escrito en unos castellano otomizado, que creó una cierta tensión con los criterios de nuestra colección, porque nos hemos propuesto crear una serie de textos modernizados en aras de proponer una lectura mucho más cercana a los lectores contemporáneos. Sin embargo, en este caso había que salvar lo que llamó tanto el transcriptor franciscano del siglo XVIII como el propio editor el tosco modo de hablar de los otomíes abajeños del siglo XVIII. Es un documento que no tiene desperdicio. Todos estos están a la venta en Iberoamericana. Yo les puedo pasar, si les interesan, las maquetas en PDF, con todo gusto, ¿no? Nada más no le vayan a decir a los Carrefour que andan haciendo esto, porque... Bueno, y aquí viene pues mi texto, que es un documento fundamental en la intención de encontrar luz a uno de los aspectos nodales de la conquista. Desde un punto de vista, digamos, jurídico-político, la causa superior de la conquista fue la evangelización. Por causa, quiero decir, causa jurídica, es decir, razonamiento justificatorio de una acción. En este sentido, ya lo comentaba por aquí en la presentación de la mesa Damián, ante los ojos de Europa, los españoles estaban obligados a justificar su acción en el Nuevo Mundo, y para ello tuvieron el apoyo del papado, que otorgó sendas bulas legitimando la labor de evangelización. Es decir, la evangelización era la, como digo, causa jurídica fundamental para justificar la conquista material. Esto se concretó en prácticas escriturales muy concretas, como por ejemplo una práctica espantosa que fue la del requerimiento, ¿no? Después de que hubo ciertas personalidades humanistas, religiosas, que fueron a quejarse a la corona y decir, ¿saben qué? Nuestros soldados están cometiendo tropelías por allá. No, pues bueno, vamos a reglamentar esto y vamos a justificarlo. Y en consecuencia se discutió y se conformó un texto que podía dar la oportunidad a los conquistadores de emprender la guerra santa, es decir, santificar la guerra. Y el requerimiento en consecuencia es un documento atroz. Los invito a conocerlo, no hay lugar acá para revisarlo, pero es un documento atroz que a cualquiera se le pone la piel de gallina, porque amenaza evidentemente a los pueblos reunidos por la fuerza frente al ejército invasor, y les dice, nosotros venimos representando al Señor dueño de todo, y no se referían en principio a Dios, sino a su rey, etcétera, que es representante a su vez de Dios y tal, y empiezan a informar a los pueblos indígenas de cuál es su misión: evangelizar. Si ustedes no lo aceptan, entonces entraremos a sus casas, nos robaremos a sus mujeres, quebrantaremos sus huesos. Pero es así, es atroz, es atroz. Entonces, ¿se rinden o no? Con el pequeño detalle de que lo dicen en español. Y los pueblos lo están oyendo. O sea, era tan cínica la propuesta de justificación que les importaba muy poco la recepción. Bueno, este tipo de textos está en el vórtice de esta labor de cristianización, de esta labor de justificación de la conquista y de la dominación. Porque al final se trata del combate en el último bastión de resistencia indígena, que es la resistencia simbólica con base en las creencias. Es esa parte que
recordaba ahora don Alfonso, con este poema que nos leyó tan hermoso, es esta parte que se intentó proteger hasta el final, esta información valiosísima de las costumbres y de la vinculación con sus dioses. Son documentos terribles, también aquí hay que tener el cuero duro para leerlo, porque uno de repente se levanta y se va. Ahí, por ejemplo, recomendaciones del tipo a niños reunidos en el atrio de la iglesia, algunos de ellos es de suponer que eran hijos eran huérfanos cuyos padres habían sido sacrificados por la propia labor de conquista, y les dicen, explíquenle lo que es el infierno, dice el manual, a estos niños. Para empezar, ahí ya tenemos una labor de traducción muy fuerte también, que ya fue tocada por acá, una labor de traducción muy fuerte del universo prehispánico a los moldes europeos. Explíquese lo que es el infierno, pero había en el ejercicio de esta retórica actuada, había posibilidades dramáticas insospechadas. Prepárese por ahí leña para una fogata, dice el texto. Prepárese un perro y un gato, amárrelos y empiece a explicar lo que es el infierno, ese lugar de llamas para hacer fogata. Empiece a explicar que a ese lugar van los idólatras, es decir, los que siguen considerando como válidas las creencias antiguas. Arrójese al perro y al gato ahí en medio de los gritos, fíjense que ahí están sus padres por idólatras, es horrible, ¿no? Es una labor de cancelación del pasado indígena, de intento de cancelación muy violento. Es decir, son textos muy oscuros, uno los lee, uno se para y se va a caminar, ¿no? Porque es horrible. En fin, este es el texto que estoy queriendo editar. Propongo una reflexión de su contenido con base en tres elementos principales. Como he titulado la ponencia, quiero enfocar esto como acorde al espíritu del Congreso, como una confrontación entre dos modos de conocimiento teológico: el teológico oficial, cristiano, y el que fue llamado por los propios conquistadores como conocimiento idolátrico, ¿no? Idolatría, que es una forma de descalificación. Bueno, habrá que considerar la labor de conquista espiritual como un concepto concomitante a la conquista material, a la conquista militar, término usado, se discute si fue acuñado o no por Ricard, pero sí usado por Robert Ricard en una célebre obra que es La conquista espiritual de México. Esta conquista espiritual, como labor continuada a todos los niveles, sobre todo retóricos, implicó o se concretó una labor lingüística de traducción que, como he dicho, me parece del todo injusta, porque implica una imposición conceptual desde el universo de lo cristiano occidental de las formas de nombrar lo trascendente, que no es otra cosa, el lenguaje religioso, el nombrar lo trascendente por parte de los pueblos sometidos. Por tanto, se trata de una confrontación de dos modos de conocimiento en relación asimétrica. Y finalmente, cuando esto ya no funcionó, cuando la persuasión no funciona, pues viene el garrote, lo que desnuda, que aquí se decía ayer también en la mesa de derecho, magnífica mesa, se desnuda también el carácter ideológico de los conocimientos jurídicos, ¿no? Bueno, con base en esos tres digamos, puntos, me permito recordar lo que estoy diciendo. Bueno, no olvidemos pues que la causa superior de la conquista militar del Nuevo Mundo es la evangelización. Es decir, que la propagación del Evangelio habilitaba a militares, a colonos, a legitimar su presencia en América ante los ojos de Europa. Era un discurso para los propios europeos, no era un discurso para nosotros, a pesar de que nos lo presentaban, pero sin la menor intención de que lo recibiéramos, ¿no? Presentaban en otro idioma. Más aún, la sanción papal, que en ese momento era la ONU de Europa, es decir, era la instancia supraestatal que legitimaba o no comportamientos políticos, pues perfectamente apoyó. En ese momento estaba Alejandro VI, el Papa Borgia, es decir, un hijo de valencianos, vinculado de muchos modos a la corona de Castilla, que con todo gusto y con todo afecto pues otorga permisos para esta apropiación del Nuevo Mundo en aras de la evangelización.
Esto luego se concretó después de discusiones interesantísimas, se concretó discusiones que tenían que ver con el carácter humano o no de los pueblos originarios, se concretó en una discusión legal y en un título legal, con los justos títulos en Burgos en 1624, si no me recuerdo. Al final, estamos pues frente a una confrontación de dos modos de conocimiento: el cristiano sobre el indígena, evidentemente en relación asimétrica. Los justos títulos, hay que decir que sirvieron de base para la creación del primer marco jurídico español para el gobierno de los pueblos indígenas, que son las leyes de Burgos, y luego el requerimiento. Veamos esta primera consideración, una injusta traducción. Gruzinski nos trae este texto que me permito leer ante ustedes. Menos conocido quizá que esa experiencia americana, se refiere a la de España de contactar mundos, fue el origen de una gigantesca operación de duplicación que consistió en reproducir sobre suelo americano, adaptándolas y haciendo ajustes a veces considerables, las instituciones, las leyes, las creencias y las prácticas de la Europa medieval y moderna. Esto es casi verdad de perogrullo, sin embargo, que por tal razón no ha sido suficientemente considerada a la hora de evaluar el papel de los evangelizadores en el Nuevo Mundo. Esta importación de instituciones también pasa por la importación de la lengua, por supuesto, y en ese sentido, el primer caso de traducción es la automática conversión de los dioses en demonios. Es decir, todo el universo trascendente del panteón indígena es asimilado por la ideología cristiana, pero en uno solo de sus aspectos, es decir, son arrojados a su infierno, literalmente, ¿no? Aquí traigo un fragmento de una crónica religiosa, Fray Agustín de la Madre de Dios, una crónica que permaneció inédita hasta 1984 y que fue escrita a mediados del siglo XVII también. Y vean la forma de describir el lugar donde se encuentra un convento carmelita. Es una crónica carmelita, por tanto lo que está contando es el modo en que se fueron instalando los diferentes conventos en la Nueva España o en la provincia de San Alberto de México. Fue la provincia carmelita calzada fuera de la península. Dice, entre otras cosas raras y admirables, luego volveré sobre ese adjetivo, que aquí los indios tenían, era un convento de monjas dedicadas al demonio, que no ya vestales, sino bestiales, se permite alusiones clásicas. Bestiales vírgenes eran el sacrificio de Plutón y las sacerdotisas del infierno. No sé qué hacía Plutón por acá, pero bueno, si Neptuno andaba, también Plutón. Lo horrible de las costumbres, lo monstruoso de las ceremonias, lo cruento de los ritos, lo sucio y abominable de los feos sacrificios y lo infernal y diabólico de estas monjas mexicanas, lo podrá ver quien gustase en los autores ya dichos. Había citado algunos extirpadores de idolatrías justamente. Que yo solo reparo en que vivían donde ahora se hace casa para nuestras carmelitas. Es decir, al hilo de contar cómo se funda un nuevo convento carmelita femenino en este caso, pues se permite un montón de valoraciones. Era la norma. Era una operación ideológica continuada, contenida y exhaustiva de traducción cultural, sin lugar a dudas, consciente e inconsciente. Este es el segundo caso, que es más radical, la traducción misma de Dios, y que toca un poco el punto que contaba don Alfonso. Leo primero lo que dice este texto traído al efecto. Finalmente, ellos, nosotros, no dejaban criatura de ningún género ni especie que no tuviesen su figura y la adorasen por Dios. Hasta las mariposas y langostas y pulgas, y estas grandes y bien labradas, y unas figuras tenían de pincel, pero las más eran de bulto. Sobre todos ellos tenían por mayor y más poderoso al sol, y a este dedicaban el mayor y más suntuoso y rico templo. Esto que dice Mendieta respecto a
esta suerte de capacidad de admiración, pero en realidad es una enorme incomprensión del modo en que se relacionaban con su entorno los pueblos originarios. En la palabra teúl, que ya nos había comentado por acá don Alfonso, que hoy tiene el significado en náhuatl moderno de apestoso, el náhuatl clásico era admirable. Lo admirable, lo sobresaliente, todo era teúl. Teúl podía ser un niño muy hermoso, pero también podía ser un niño muy feo, ¿no? Teúl podía ser un amanecer grandioso, como podía ser una tormenta espantosa. Teúl era todo lo admirable, todo aquello que trascendía, por eso hablo del sentido de la trascendencia, todo aquello que trascendía la vida cotidiana y la experiencia inmediata y las fuerzas y la voluntad. La capacidad de admiración, pues, era una forma de vínculo, una forma de conocimiento del universo. Y a todo ello le tenían el nombre de Teúl. Por eso es que nombraron teúles a esta gente tan rara, ¿no?, tan admirable, probablemente apestosa, sin lugar a dudas. Si ahora uno va a Madrid y bueno, no, perdón por ciertos recuerdos, los llamaban teúles pues porque eran cosas admirables. Aquellos dijeron, esto es Dios, y entonces empezaron a ignorar formas de conocimiento no necesariamente politeístas, porque es verdad que a los dioses abundaban, es decir, lo teúl abundaba, es decir, las formas de veneración de la naturaleza abundaba, por supuesto, se relacionaban con la naturaleza de un modo venerable, pero tenían un dios, tenían un Prometeo, el señor del cerca y del punto, tenían una centralidad creadora, y eso lo ignoraron, y cuando se dieron cuenta también lo incorporaron. Pues sí, mira, ese es Dios, pero ese es nuestro, ustedes le han llamado así siempre, pero eso es porque a lo mejor tenían conocimiento infuso y demás, ¿no? Entonces, esta labor de traducción está en la base, sin lugar a dudas, de la conquista espiritual. Y aquí está. Al final, encontraron que sí tenían un Dios. Y en el coloquio de los 12, Sagún dice que al final hubo consenso frente a la existencia de este Dios como un punto de partida para lograr acercar las dos formas de conocimiento. Y esto es en voz aparentemente de los Tlanantinimen. Vosotros dijisteis que nosotros no conocíamos al dueño del cerca y del punto, Incloque y Nahuaque, aquella de quien son el cielo y la tierra, y sí lo conocemos, se llama Ometeo, ¿no? Pues entonces ese es el que venimos nosotros hablando. A vosotros os hace ojos suyos, a vosotros os hace labios suyos, el dueño del cerca y del punto. A partir de aquí es que se discute la validez de los coloquios de Sagún, porque bueno, fueron escritos 40 años después, y bueno, todo queda muy bien, parece un diálogo de sordos, como lo ha llamado Daniel Defoe. Parece un diálogo de sordos, es decir, no hay un diálogo acá realmente, es un diálogo inventado por Sagún, donde al final pues los sabios indígenas dicen, sí, ¿no? Sí, reconocemos que ustedes vienen enviados por nuestro Dios de siempre, ¿no? Es una operación Virgen de Guadalupe muy anterior. Después de la traducción, es decir, después de esta violencia conceptual ejercida sobre el universo de lo indígena como un primer paso, digamos, de colonización, pues se tiene que instrumentar un proceso de unición frente a aquellos comportamientos que sigan reincidentemente resistiendo a la imposición. Y entonces se creó todo un marco jurídico, un marco político para proscribir estos conocimientos. Y es cuando nacen los tratados de extirpación de idolatrías, que son un ejemplo de discurso judicial, con la configuración inculpable de un delito y con la persecución de carácter judicial, porque estos hombres se atrapaba a un maestro de idolatrías, es decir, a un curandero, a parar a la cárcel, en el mejor de los casos, cuando no a la hoguera. Entonces es una operación retórica con elementos teológicos. Elementos teológicos que algunos vienen de la Biblia. Se intenta asimilar la persistencia en los conocimientos teológicos prehispánicos
llamándolos idolatría, a aquella idolatría que tanto y tan fuertemente castigó a aquel Dios de los hebreos, que fue los castigos en el Antiguo Testamento a los idólatras israelitas son atroces. Ustedes lo recordarán. A alguien lo arrojan a los perros, los pisotean los caballos, que son atroces, es decir, es lo más despreciable en el Antiguo Testamento, la infidelidad a Dios. En consecuencia, vincular o asimilar los conocimientos teológicos prehispánicos a aquella idolatría daba pie a una proscripción directa. A fines del siglo XVII empezó a ocurrir un pequeño cambio en esta concepción, que es lo que ya habíamos visto anteriormente. Hay un intento de también vincularlos a la concepción clásica. No tengo aún respuestas para explicar este pequeño cambio, es mi observación. Digamos que forma parte de los procesos de trabajo para la edición del texto, porque eso hay que explicar de dónde acá empieza a Plutón y demás. Hay necesariamente una evolución conceptual interesante y que podría pensarse que aligera también los criterios punitivos. Y finalmente, lo que está atrás de todo esto es, sin lugar a dudas, una concepción maniquea de esto. La concepción bíblica tiene como base el Éxodo, y es un llamado sumamente fuerte. No tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra. Se proscribe la imaginación, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores, a una civilización que tenía por norma considerar venerable el universo. Le están pidiendo que no adoremos. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Esa es la concepción bíblica desde donde se proscriben los conocimientos indígenas. La concepción clásica es como si le hablara a otra persona, para empezar, más culta. ¿Qué cosa más abominable y fea que llegar a poner entre sus ídolos y dioses, hembras y machos, casamientos y adulterios, incestos y disensiones, parcialidades y celos, y perversos de la tierra? Está vinculando la lujuria con la idolatría. Y así escriben que el dios Vulcano era marido de la diosa Venus, y sabiendo que le hacía traición con Marte, hizo una sutilísima red en que prendió al dios Marte revuelto con su Venus y los exhibió ante todos los dioses ahí desnudos y enredados, ¿no? Eso dice la mitología. Y que los sacó de esta manera a la vergüenza, llevándolos por todo el cielo, haciendo con este espectáculo fiesta a los otros dioses. ¡Qué mayor desvarío y locura! Y a partir de eso empieza a leer las prácticas rituales indígenas, asociándolas con esto. Y aquí viene donde les pedía un poco de recuerdo de la palabra admirable que veíamos anteriormente y del concepto de Teúl, porque ya la concepción medieval distinguía entre formas de lo maravilloso. Es decir, lo maravilloso forma parte consustancial del universo europeo, de la mentalidad europea medieval, que es la que recibimos acá todavía. Forma parte nodal. Al punto en que en otro manual, lo recuerdo ahora, en otro manual de extirpación de idolatrías, en Perú, el cura que lo escribe, vituperando el uso de remedios naturales como amuletos, le dice: ¿sabes que estás enferma porque te tragaste un amuleto que te dio? Mira, toma esta cedulita de la Divina Concepción, de la Inmaculada Concepción, y tómatela. Y entonces el procedimiento era romper la cédula, meterla en agua y tomársela. Y dice, y lo hizo, y al punto arrojó pelos y uñas y cosas que... Es decir, una magia
se impone sobre la otra, porque no me van a decir ustedes que tomarse una cédula, es decir, una cédula es un papelito con el nombre escrito Inmaculada Concepción, no es un acto mágico en sí, ¿no? En consecuencia, hay toda una operación también acá, a partir de una concepción maniquea, es decir, una concepción del mundo entre buenos y malos, entre que hay cosas buenas y hay cosas malas, del universo de lo trascendente. Pero la Edad Media conocía esta distinción. La raíz mir, que remite a lo admirable o maravilloso, está en mirabilis, o maravilloso, como el milagro, por ejemplo. El milagro es una maravilla, es la maravilla cristiana por excelencia, es la maravilla legítima, ¿no? Y en el medio tenemos la concepción de la maravilla producida por el demonio. Es decir, que la única diferencia entre una mirabilis o un milagro o un acto mágico o la magia era la causa eficiente. Es decir, de dónde venía, quién la hacía. Lo cual al final es la causa eficiente en términos jurídicos. Me parece que es una de las causas que menos se puede defender por sí mismas, es decir, a menos que, bueno, no estamos hablando de un delito, pero en cuanto a la valoración de un hecho social, es decir, quién hace algo es lo que menos importa, lo cual, para sostener entonces esta visión, implica un aparato conceptual muy grande, por lo menos muy reiterado, estilo Goebbels. Bueno, acá está lo que acabo de decir. El verbo miror, mirar, significa maravillar, admirarse. Esto es lo que podría haber hecho una justa traducción del verbo, de la palabra teúr. Con esto podía perfectamente vincularse, pero no lo vincularon con mágico. A partir de aquí se construye una distinción jurídico-teológica entre brujería y hechicería, que ya nombraron los compañeros, ¿no? Porque mientras que la brujería podría aceptarse, aunque sería antiética, porque discrepaba no ya con los conocimientos teológicos, sino con los conocimientos a secas, es decir, discrepaba con la ciencia, era la superstición. ¿A qué me refiero con brujería? Con el uso, al uso de los poderes curativos de las plantas, al uso de la información o la pretensión de la predicción de hechos naturales con base en la observación de los astros, lo que se llamaba la astrología, que luego fue proscrita la versión astrología judiciaria, que se refería a intentar predecir la voluntad humana, mientras que la hechicería implicaba pacto con el diablo. Con base en ello, entonces, la hechicería, con su carga de pacto con el diablo, se asimiló a idolatría. En consecuencia, tenemos toda una labor textual de proscripción de estos saberes que ya en realidad habían iniciado desde el siglo XIII, XIV, con la persecución a los cátaros, y que eran también practicantes de ciertas formas de ritualidad mágico-natural, cuando nació la Inquisición justamente, y en el horizonte español, bueno, lo encontramos en la persecución de las muchas formas de brujería en los Pirineos, y la escritura de muchos tratados para favorecer esta persecución. Estos tratados luego fueron replicados en la Nueva España, que son algunos de los que estamos estudiando acá. Alberto los conoce muy bien, y la sanción, digamos, más fuerte vino en este concilio tercero provincial, donde se incluyeron las religiones prehispánicas en el título de aeretikis, es decir, se les consideró finalmente herejías, bajo el argumento de que ya para esos años, estamos hablando de 1585, justo cuando llegó la Inquisición, ya no podían ser salvados por la reputación de ignorancia. Es decir, si los pueblos originarios seguían persistentemente sus prácticas idolátricas, ya no era porque ignoraran, sino porque estaban engañados por el diablo, o porque eran maliciosos. Por tanto, si son maliciosos, es que son herejes, es que son responsables de su comportamiento, y entonces
ya pudieron ser juzgados por la Inquisición. Las leyes de Indias de 1681, después de 100 años, todavía se sigue insistiendo y también sanciona y otorga punición a estos comportamientos. Los discursos punitivos, encontrados en estos tratados de extirpación de idolatrías, tienen como base dos formas de argumentar. Un argumento prejuicioso, lo que se llama retórica petición de principio, es decir, cuando la premisa a probar ya está incluida entre una de las premisas base. Es un argumento tramposo, es una de las falacias. Bueno, se usó a pasto en este tipo de textos. Y otro argumento circular es muy curioso, como vamos a ver a continuación. Pero en principio se asentaba la necesidad de tipificar como delito y como inmoralidad el comportamiento idolátrico. De aquí colegirán los ministros la sagacidad que es menester con esta gente, porque ni temor de Dios, ni juramento, ni otra cosa es parte con los indios para que confiesen la verdad, es decir, que siguen con sus prácticas idolátricas, que siguen poniendo la estatua, el ídolo detrás de la túnica de San Francisco, sino que han de estar antes convencidos para que por vía de temor confiesen. Se instrumentó toda una didáctica del temor, del terror, alrededor de estas prácticas. El argumento prejuicioso partía de la concepción de que la idolatría explicaba la serie de males que les vinieron a los indios con la conquista. Es decir, no vamos a probar que la idolatría es mala. Ya se prueba, ya se da por sentado que es mala y que es causa de los males que le sobrevivieron a los... Esto está en Sahagún, con todo lo que se dice de Sahagún. Y el argumento circular, que lo tenemos en Luz y Método, que es el texto que les estoy comentando, no tiene desperdicio. Se lo leo. Todos estos insultos y tan execrables delitos que idólatras y viciosos cometían inhumanos irritaron tanto a la justicia divina que llegaron el tiempo de llevar su merecido, dispuso Dios y permitió se cumpliesen los agüeros y avisos que les habían dado los demonios por sus ídolos, los más célebres que tenían en la Ciudad de México, Huichilobos y Tezcatecupa, que llegaría tiempo que por donde nace el sol vendrían unos hombres blancos por los cuales serán a sangre y fuego conquistados, y quitando las coronas a su emperador y a sus reyes se harían señores y dueños de su reino y de sus tierras, y que sus mismos hijos y naturales los sujetarían de suerte que los haría tributarios dentro de su mismo reino y tierra. ¿Cómo sucedió? Viniendo por los años de 1519 al puerto de San Juan Virú, el valeroso capitán Cortés, etc. Es decir, es una operación retórica que no tiene desperdicio. Se justifica por un lado la dominación violenta en un comportamiento que es respuesta a esa dominación violenta, es decir, la resistencia religiosa a la dominación, que no es otra cosa que lo que ellos llaman idolatrías, pues es producto de la dominación violenta y no al revés. Y aquí se propone, no, justamente porque ustedes sean idólatras, por eso llegamos nosotros, ¿no? Es una operación retórica elemental, pero muy fuerte y claro, dicha desde el poder, impone una forma de conocimiento teológico sobre los pueblos dominados. En consecuencia, para concluir, tenemos tres razonamientos. La conquista espiritual significó la confrontación de dos modos de conocimiento teológico en relación asimétrica. Ello llevó a una injusta traducción cultural con la imposición conceptual de un universo a otro sin respeto. Es decir, el respeto inicial del que habíamos hablado ayer en el coloquio de los 12 o en el colegio de Santiago de Tlatelolco, este respeto inicial se perdió hacia 1585, por supuesto, al hilo del temor que toda la Europa católica sintió con la ruptura de la reforma religiosa. Y finalmente, las dos operaciones llevaron a una proscripción judicial de los comportamientos indígenas que fueron acompañados por un proceso retórico en los púlpitos, en estos tratados, con un proceso de conceptualización del mal que se intentaba, es decir, no tenía ningún viso de ingenuidad del asunto.
había una labor ideológica que perfectamente estaba acompañando una labor material de imposición, que está montada sobre un argumento prejuicioso, sobre un argumento circular y sobre la identificación de los conocimientos indígenas, los conocimientos teológicos indígenas, con los lados más oscuros del cosmos cristiano, que es el infierno y la hechicería. Bueno, con eso